del oficialismo, un voto nada más. Esos son los modos en que están distribuidos en la Comisión de Juicio Político las posiciones de cada una de las fuerzas. Efectivamente se logró por mayoría, les decía solo por un voto, que el juicio político contra la Corte pase al recinto. La verdad que en el recinto difícil que prospere, se necesitan 2/3, con lo cual sabemos que simplemente una intención que tiene el gobierno de imponer la agenda de la justicia, de ir contra los miembros del alto tribunal, de mandar también un mensaje a los otros jueces de tribunales inferiores respecto de las causas que puedan llegar a sus manos. Hablamos de jueces federales y hablamos de causas de corrupción. Está Hernán Capielo con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Débora? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito, ¿qué expectativas se generan con esto que yo digo, no va a prosperar en el recinto porque 2/3, imposible? No, lo que ocurrió en el Congreso es que se votó la viabilidad, digamos, de este juicio político y ahora va a comenzar lo que pretende el oficialismo en la Cámara de Diputados, que es sostener el desfile de testigos para mantener la vigencia del juicio político. Estos testigos lo que van a hacer es semana a semana renovar esta embestida del gobierno contra la Corte, que esta es un poco la intención. ¿Y ya hay una lista de quienes quiere el oficialismo llevar? Sí, hay testigos que son testigos propios, que incluyen a organizaciones de derechos humanos, y también pretenden que se sumen otros testigos que son las personas que ellos señalan como causantes de, entre otras cosas, de este juicio político. Inclusive pretenden que comparezcan los jueces de la Corte. No tienen obligación de hacerlo, ¿no? Hay que aclarar. No tienen la obligación de hacerlo. Ayer la Corte Suprema de Justicia se reunió por primera vez después de la feria judicial de verano. Los jueces de la Corte estuvieron por primera vez reunidos en torno a la mesa en el Salón de Acuerdos y ahí, entre todos los temas jurisdiccionales, de sentencias, digamos, que trataron, también hablaron del juicio político. Y ahí lo que establecieron como estrategia común es que va a haber unidad frente a esta acción de la Comisión de Juicio Político, y esto no es menor, Débora, porque vos no te olvides que entre los propios jueces de la Corte hay diferencias, ¿sí? Y lo que acordaron de algún modo es como dejar de lado esas diferencias en función de esta coyuntura y en función de estas circunstancias. Bueno, eso quizás ha sido un error estratégico del kirchnerismo, ¿no? Yo escuchaba algunos referentes que, no lo hacían de manera pública, pero decían quizá debió haber ido el gobierno contra alguno de los miembros de la Corte para profundizar quizá las diferencias internas. Esto de haber ido contra la totalidad de los miembros, que no tiene precedente prácticamente el retorno de la democracia, porque, no sé, Néstor cuando hizo esa famosa conferencia de prensa y habló de los miembros de la Corte, hablaba de algunos de ellos, o lo que pasó durante el menemismo, ir contra toda la Corte, quizá lo que ha hecho generar este efecto que vos marcabas, ¿no? Dejar esas diferencias internas que puede haber entre los miembros del alto tribunal y abroquelarlos a todos. Sí, claramente. Y te digo que, de hecho, entre los jueces de la Corte prima la idea que estábamos conversando recién, que en caso de ser citados no van a concurrir, y esta idea de que se trata de una intención de no solo buscar presionar o hackear a la Corte, sino también amedrentar a los tribunales inferiores que tienen casos importantes sobre los que pronunciarse, vinculados sobre todo con el kirchnerismo. Claro. La Corte, Hernán, en ese sentido nos das el pie exacto, ¿no? En esto de puntualizar las intenciones que hay detrás de esta avanzada y cómo podría tener que ver también con amedrentar a tribunales inferiores respecto de la Corte. Tenemos un corte para compartir, tiene que ver con declaraciones del diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, y me parece recontra interesante lo que dice y queremos tu opinión al respecto. Interesante en términos de mostrar la hilacha de la intención en este sentido. A ver. Aquí, nada más ni nada menos, estamos decidiendo si vamos a hacer una investigación que se le hace a cualquier empleado público. A cualquier empleado público se le hace un sumario. Bueno, primero bajarle el precio a la Corte, ¿no? Cualquier empleado público. Y segundo, esta idea del mensaje. Ojo que esto le cabe a todos. Si les cabe a ellos, imaginen de ahí para abajo, ¿no? Sí. Y te digo que en los tribunales esto está claro. Los tribunales federales, Mariana, están atravesando por una...
Están atravesando por una circunstancia particular, digo. Los jueces federales de Comodoro Pi no son lo que eran antes. De hecho, hay 4 vacantes de los 12 juzgados federales y hay como una situación donde Comodoro Pi está mucho más relegado y tiene menos protagonismo que el que tuvo años anteriores. En la de Bonadío queda Ercolini, ¿no? Hubo un sorteo y finalmente es el juez Ercolini el que sigue en el juzgado de Bonadío. Pero se produjo el anticipo del alejamiento del juez Rodríguez, sí, que le comunicó a sus colegas que se iba a jubilar, se tomó una licencia ahora y al regreso de la licencia se iba a jubilar, con lo cual hay 4 vacantes, está, como vos decías, el juzgado de Bonadío, el juzgado que era de Canicoba Corral, el juzgado de Torres y ahora el juzgado de Rodríguez. Ahora, sí, volviendo a la Corte, vos decías, ayer fue el primer día que se vieron las caras y justamente en este contexto, ¿cómo sigue la agenda de la Corte en términos de causas sensibles en las que va a intervenir necesariamente? ¿Cómo sigue y en qué medida esta avanzada los condiciona o no en su agenda? Ayer, María, lo que pasó es que decidieron firmar las sentencias como te lo acuerdo, toda la semana, firmaron 207 sentencias, establecieron una agenda de temas sociales, si vos querés, como para decir nosotros seguimos trabajando, establecieron que va a haber audiencias públicas en 3 casos, particularmente de impacto social, un caso vinculado con el tema de preservación de embriones congelados, que me parece que es recontra polémico, acerca de si se puede o no disponer en los casos de tratamiento de fertilización donde se preservan embriones, si se le puede disponer de descartarlos o no esos embriones. Después hay un caso vinculado con medio ambiente, que también van a hacer una audiencia pública. Igual estamos esperando todos el tema de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. El conflicto Lo de que tiene la Corte fondos. por delante es eso, lo que tiene la Corte por delante, lo inmediato es resolver el tema del conflicto de la coparticipación. Ya hay una medida cautelar, la Corte falló que la Nación debe pagar 1.100 millones de pesos diarios, la Nación no los pagó y no los paga, y lo que hizo la Nación es establecer una cuenta para depositar bonos. ¿Y cuánto tiempo se va a tomar la Corte? Porque este es el tema de fondo, el tema político más conflictivo que hay por estas horas, ¿no? Mira, Débora, yo creo que esto va a ser rápidamente. Hay como un manejo interno de la Corte que es que cuando se van de vacaciones, se van de feria, todos los expedientes regresan a las secretarías originales. Sí. La primera semana regresan nuevamente al circuito. Bueno, está pasando eso. Yo creo que la semana que viene ya puede haber algún tipo de novedad. En esa causa, lo que tiene la Nación, lo que dice es: los jueces de la Corte deben irse y rever esta situación. La ciudad lo que dice es: Corte, la Nación incumplió, ejecute el fallo, haga cumplir, que me paguen. Esto es lo que tiene que resolver la Corte en lo inmediato. Y lo otro es Consejo de la Magistratura, que está paralizado desde junio del año pasado, que se reunió por última vez, y que falta nombrar a los consejeros senadores. Tiene que resolver este asunto la Corte Suprema y también puede ser que lo haga en breve. Lo último, Hernán, ¿y cómo, o por lo menos qué información tenés vos respecto de lo de la coalición cívica, es decir, de Elisa Carrió, la denuncia contra Lorenzetti? Sí, esto es parte de la idea de la coalición cívica que planteó en un momento, que no va a apartarse de esta decisión original, pero te digo que internamente en la Corte no va a ser mella y lo podemos englobar en esta idea de vamos a mantener la unidad a pesar de que pueda haber acusaciones diferenciadas para algunos de los jueces. Hernán, gracias, que tengas un lindo día y un buen fin de semana. Muy buen día. Gracias. Chao.